Este plan yo trabajé durante todo el año 2023, terminó en diciembre, terminó satisfactoriamente con la aprobación de dos ordenanzas, la aprobación del plan y del código. Así que ahora les voy a contar un poquito sobre el proceso de todo esto. Cualquier cosa me interrumpen o, bueno, ya leyeron un poco, así que eso es bueno. Bien, la estructura de la presentación es la misma a la anterior, un poco respetando la ficha de trabajos prácticos y así, digamos, simplifica un poco la tarea de ustedes. Lo paso esto rápido. Entonces, para contextualizar un poco el trabajo de dónde salió, eh, primero, Neuquén es una provincia, a diferencia de la provincia de Buenos Aires, que no tiene ley de ordenamiento territorial. En Buenos Aires ustedes saben que tenemos la ley 8912, bueno, que funciona de alguna manera como paraguas o sienta las líneas básicas en donde cualquier plan de la provincia de Buenos Aires, digamos, se tiene que ajustar a aquello. En Neuquén no hay. Eso por un lado es un problema porque digamos, no tengo paraguas y por el otro lado también da cierta libertad, cierto margen de propuesta. El proyecto estaba encuadrado en ese título que es enorme, no lo voy a leer, pero que dependía de Naciones Unidas, eran tres agencias, ONU Habitat, ONU Mujeres y UNOPS, que trabajaban de manera conjunta, y a ONU Habitat básicamente le pidieron el componente 4, que son 4 planos urbanos para 4 ciudades de Neuquén, que se suponía eran de alguna manera representativas en cuanto a la escala, digamos, distintos tamaños de ciudades y de complejidad. Plaza Huíncul es la última, es quizás la más compleja de las 4. Aluminé y Las Lajas tienen como una escala más similar. Y el Huecú es, nosotros lo llamaríamos pueblo quizás, pero de 2.000 habitantes, una cosa así, al norte. Entonces, de alguna manera representaba a toda la provincia y quería funcionar como un caso testigo para poder replicar en el resto de las ciudades de Neuquén. Yo les voy a contar uno de esos 4 casos, es el caso de Aluminé, en donde trabajamos con el plan de ordenamiento del municipio. La estructura también de organización de la provincia es distinta a la provincia de Buenos Aires. Ellos tienen departamentos y dentro de los departamentos municipios, y no todos los departamentos están pegados entre sí, a diferencia de Buenos Aires también. No voy a entrar en ese detalle, pero el punto es que Aluminé tiene esta población, ¿no? Se estima que para el 2022 tiene unos 6.363 habitantes, pero dentro del departamento, que funciona también Villa Pegüeña, que por ahí escucharon hablar porque es turístico y demás, eh, creció muchísimo Villa Pegüeña en los últimos años y también producto de la pandemia. Entonces ahí empezaba una distorsión y una lógica territorial como bastante particular. Por eso traje los dos valores. Pero bueno, Aluminé al día de hoy se estima que tiene 6.363, que exacto. Los datos certeros no los teníamos. Bien. Fundamentación. Entonces, ¿por qué un poco seleccionar Aluminé como ciudad para trabajar? ¿O por qué? O en realidad, digamos, los principales rasgos o características que vimos ya casi el día cero, es un municipio intercultural. Intercultural significa, allá la compañera neuquina, hay mucha presencia de comunidades mapuches que tienen como toda su historia, sus luchas, y recientes leyes digamos, los acompañan en la definición de sus territorios. En Aluminé está la Corporación Pulmarí y hay otra comunidad mapuche que está en pleno trámite, digamos, de gestión de su territorio. No lo tiene todavía oficializado, pero sí la ciudad, digamos, hay como un acuerdo, no es conflictivo, digamos. Yo lo aprendí mucho en ese trabajo. No es algo conflictivo, sino que lo tienen totalmente asumido. Había una normativa de ordenamiento territorial de 2007 totalmente obsoleta. O sea, obsoleta significa que estaba, pero todo loteo que aparecía salía por excepción. Todo, 100%. O sea, no tenía una cosa que ver con la otra. Un municipio con perfil turístico que no termina de asentarse en ese perfil todavía, como que juega con San Martín de los Andes, con Junín de los Andes, con Villa Pegüeña, pero como que no termina de posicionarse como dentro de la región. La actividad rural limitada, el crecimiento urbano sin control, principalmente sobre el río Aluminés, como un atractivo bastante importante, dificultad de acceso al suelo y a la vivienda. Esto es común en toda la provincia, en todo el país en realidad, pero en la provincia en particular, y redes de servicios limitados.
perdón, concentración de equipamientos y servicios urbanos. Un dato quizás característico también de toda la provincia es, que no lo puse acá porque me lo olvidé, pero es la tenencia de la tierra. En estas ciudades hay una fuerte tenencia pública de la tierra. Eso los pone, al municipio lo pone en un rol de bastante, digamos, poder de decisión para definir el crecimiento urbano. Es muy distinto a lo que conocemos acá en Buenos Aires. Entonces, si bien, digamos, la dificultad de acceso a la vivienda es real, la dificultad de acceso al suelo está puesto ahí, pero en realidad, al ser el municipio el promotor, otorga muchos terrenos que después no se pueden edificar. Y eso también genera un problema, ¿no? Si se hace sin información. Bien. Eh, Primero, trabajamos con una metodología, trabajamos, digamos, con la bandera de ONU Habitat, si se quiere, con todo ese sello, todo lo que implica. Ellos tienen elaborada esta metodología, que yo la traigo acá, que me parece importante resaltar que, o lo que yo aprendí de esta metodología, básicamente es como un haz tu propia aventura, o sea, es una construcción de un montón de actividades, un montón de herramientas que para municipios de esta escala, donde quizás no hay tantos recursos técnicos para poder llevar a cabo un proceso de planificación, seleccionan los que son posibles de implementar y pueden llegar, digamos, a distintos, digamos, a un plan de desarrollo estratégico, a un plan de gestión del suelo, digamos. Se va conformando según la necesidad de cada municipio, la necesidad y los recursos verdaderos disponibles. Después les voy a mostrar cómo adaptamos esto al siguiente y van a ver que no es tan diferente a lo de Verónica. ¿Qué actores intervinieron? Perdón. Bueno, ONU Habitat sabemos, ingresada a partir de CFI, COPADE, que me parece que es importante nombrar, es un organismo de la provincia que hace planificación y tienen una trayectoria de planificación enorme en Neuquén, que digamos, fue creada creo que en los 60 y hasta el día de hoy sobrevive, cosa que es medio excepcional en las estructuras de gobierno. La municipalidad de Aluminé. Obviamente trabajamos mucho, ahí pongo ejecutivo y legislativo, porque trabajamos mucho con los concejales. Para poder aprobar el plan al final es importante que los concejales, digamos, haya acuerdo ahí, que de esas mesas de trabajo estén sentados. Y en una escala de esta ciudad, de cómo esta ciudad se puede hacer. Organizaciones civiles, ambientales, productivas, sociales, instituciones educativas, bueno, lo mismo un poco semejante al caso de Verónica, en los talleres participativos se convocaba a la escuela, entonces venía la directora de la escuela, venía el policía, encima vestido de policía, o sea, las fotos son como bastante, la foto de los Simpsons con todos los personajes, ¿no? Pero es real, o sea, hay como mucha participación muy activa cuando la escala de la ciudad da para eso. Bien, esta es la traducción de aquello en lo que fue real, que parece muy lineal. Sabemos que por acá está el diagnóstico. El diagnóstico lo terminamos de escribir creo que el último día, o sea, como que uno va y vuelve. Cierto es que en un momento hay que tomar decisiones, pero vas y volvés todo el tiempo. Los métodos y técnicas que utilizamos, también, digamos, lo primero que uno hace es el estudio de información secundaria que hay sobre la ciudad, todos los antecedentes normativos, estudios que había en la ciudad, relevamiento de campo para poder completar toda la información que ya teníamos, construcción de cartografía, y luego, por último, claramente el análisis urbano y territorial. Pero todo esto lo hicimos como digamos, la metodología, lo que recién mostraba de ONU Habitat, ellos predican mucho la participación, ¿no? Como que tienen, o sea, esas banderas, y está bueno porque como que uno va con esa bandera, entonces ya allana mucho el camino a hacer, digamos, a crear todos esos consensos. Entonces se trabajaron con mesas de trabajo técnicas con el municipio y con COPADE, que era el organismo provincial, y talleres participativos locales. También hubo mesas de trabajo temáticas de género y difusión mucho en los medios locales, en la radio, salían a las radios, entrevistas en las radios, digamos, hubo como mucha difusión. Bien. Bien, esta lámina en realidad, diagnóstico situacional.
Yo en el recorte de páginas que les sugerí, fui directo a las conclusiones. En el medio hay un montón de cartografía, esta es una selección de 4, porque lo cierto es que el diagnóstico está construido por muchas variables, ya sean cuantitativas como cualitativas, algunas mapeables y otras no. En esta estructura, en estos 4 apartados: el ámbito ambiental, el ámbito socioeconómico, el ámbito de movilidad y conectividad y el ámbito urbano. La selección es absolutamente arbitraria, pero bueno, ahora voy a entrar un poquito en detalle a contarles un poco más de la ciudad. Ahí va. Que creo que con esta última me deja explicarles un poco la síntesis. O sea, todo el análisis que se hace, cuantitativo, cualitativo, a partir de las mesas de trabajo, a partir de los talleres participativos, se construyen unas conclusiones, ¿sí? Que en un punto uno tiene que jerarquizar, priorizar cuáles son los principales problemas y demás. Empiezo por el último, que quizás es el más cortito, pero es el más fundamental: el crecimiento urbano sostenido, o sea, venía creciendo mucho, de manera expansiva para el sur, cruzó el río, y para el norte, fragmentado, porque quedaban como unos pedazos ahí, no era un continuo urbano, e informal. El tema de la tenencia de la tierra es un problema, es un problemón en Neuquén. No hay escrituras, o sea, la gente o sea, acá era, digamos, era un mercado informal formal, porque la gente compraba su terreno y demás, pero no están escriturados. Y muchos barrios, todos estos nuevos loteos, sin servicios, sin acceso a equipamientos, bueno, y todo lo que ya sabemos. ¿Bien? Y me voy al primero, que tiene que ver con el ámbito ambiental. Había, en los talleres, creo que el mayor consenso que había era respecto de los temas ambientales, del valor que tiene Aluminé con sus recursos, ya sea de la infraestructura verde, con todo su entorno de cordillera y demás, y la infraestructura azul, le llamamos, ¿no? Que es el río Aluminé y todos sus arroyos subsidiarios. Pero todo este crecimiento urbano está como atentando principalmente sobre ese valor paisajístico, ¿sí? Porque empiezan a aparecer del otro lado del río, ya no es la visual de la cordillera, sino que apareció un loteo que salpica de viviendas que no tienen servicios, no están abastecidas, etc. Y además, y la imposibilidad además de llevar los servicios hacia esos sectores. Aparece también el tema del riesgo hídrico, ¿no? Sobre el río Aluminel. Es un río muy, muy caudaloso, es un río de montaña, y sobre todo en estos cañadones, ¿no? Aparece también el riesgo hídrico y de remoción en masa. Bien. Respecto del ámbito socioeconómico, el crecimiento poblacional, que es, digamos, en Neuquén, en toda la provincia, tienen como un crecimiento mayor al resto del país, y eso se observaba acá también. Sin embargo, las actividades económicas todavía no terminan de diversificarse. Sí hay una dependencia con el empleo estatal muy fuerte, incluso en el turismo. Bueno, y la conectividad regional, ahí no tuvimos tanto permiso para trabajar en los temas más regionales, porque, digamos, nuestra encomienda tenía que ver con el municipio y no podíamos meternos tanto, digamos, en las inversiones que implicaban a la provincia, pero nosotros detectábamos que acá hay una ruta provincial 23, allá la compañía de Junín de los Andes, por acá se va Junín de los Andes, ahí nomás, ahí cerquita, por allá Villa Pegüeña, es de Ripio, se va para allá, para el norte, se va un cruce a Chile internacional, pero sigue siendo una ruta que en invierno, depende del día, por ahí pasás, por ahí no. Bueno, y esta ruta que sí es más secundaria. Bien. Bueno, y esto también tiene que ver con la metodología, vuelvo. Nosotros sacamos, recién les contaba las conclusiones del diagnóstico, que en la selección de páginas las tienen un poquito más desarrolladas. De ahí, esto se hizo en un taller participativo, o sea, también con un taller participativo. La construcción de la visión, que sí fue exclusiva de uno de estos talleres que aparecen acá abajo, se construye, digamos, qué se pretende de esa ciudad Aluminé, cuáles son los valores en los que hay acuerdo,
en los temas de paisaje, en la interculturalidad, digamos, aparecían como ciertos valores que eran muy propios de esa ciudad y que intentamos después sostener. La propuesta se estructura de esta misma manera, digamos, con su correlato al diagnóstico, en el sistema ambiental, el sistema económico productivo, el sistema de movilidad y conectividad y el sistema urbano, que se desagrega en cada uno, digamos, tiene sus objetivos, sus estrategias e iniciativas, ¿no? Todo esto compone el modelo, el mapa del modelo deseado, que al igual que Verónica, digamos, es la contracara del mapa que recién veíamos. ¿Sí? Bien. Los objetivos de la propuesta tienen directa conexión con los resultados diagnósticos, tiene que ver con, digamos, en primer lugar, el acuerdo, y que no fue tan fácil de llegar a ese acuerdo, fue crear límites al crecimiento urbano, hasta dónde se puede crecer. A diferencia de quizás las ciudades pampeanas, que el territorio parece infinito, acá sí hay límites naturales que pueden funcionar como hasta acá, como barreras. Y costó, pero llegamos al acuerdo de que el río no se cruza. Ese fue como, creo, el primer acuerdo grande, que dijimos, bueno, hasta acá la ciudad va a llegar hasta el río. ¿Sí? Cruzar el río implica un montón de cosas que no estamos dispuestos a financiar y a resignar. Lo mismo para el lado de rural, que era más difícil, pero se llegó al límite rural. Luego, digamos, identificábamos 3 como grandes núcleos o pequeños, este es el centro, ¿no? Pero hacia el sur ya acá digamos, está bastante fuerte este crecimiento urbano y el del norte también. Había como acuerdo de generar alguna especie de subcentralidad ahí, al menos con abastecimiento de equipamientos. Luego voy contando, acá tienen todas las referencias. Del sistema ambiental, la estructura, digamos, por un lado, evitar los riesgos de inundación y por el otro lado, valorar el paisaje natural, nos llevó a generar estos corredores verdes transversales que le daban también acceso público al río. Pero bueno, ahí están los objetivos, no me quiero extender porque, digamos, tiene como mucho que ver con lo que recién venía contando. Bien, todo ese modelo deseado se traduce en iniciativas, le llamamos. Ahí también tuvimos mucha como discusión para llegar a esa palabra, incluso podríamos haberle llamado programas y proyectos, sí, digamos, es el paralelo a programas y proyectos, son iniciativas porque algunos son proyectos y algunos son normativas simplemente, o cuestiones que se iban a incluir en la normativa que luego escribimos mismo nosotros. Entonces todo esto, acá tienen los 4 sistemas, ¿sí? Que yo acá los puse a modo de referencia, no los pienso ni leer, pero, porque no se lee, pero acá tienen la descripción, lo que tiene que ver con los objetivos que veíamos anteriormente, y el listado, ¿sí? Con identificando qué tipo de iniciativa es, si es una obra pública o si es una normativa, ¿sí? Y en el plazo en que debería ejecutarse. Todo esto, insisto, que se aprobó por normativa, esperemos, ahora hay que ver la implementación. Bien, y esto es para cerrar. Ya sé que no me meto en temas normativos tanto, pero para traducir todo aquello por un lado, había una cadena causal de iniciativas en el corto, en el mediano plazo, que yo municipio debería implementar. También hay mucho de aquello, muchas de esas ideas que se traducen en una normativa, ¿sí? De uso del suelo, ¿sí? O un código, podríamos llamarlo. Yo al principio les decía que Neuquén no tiene ley de ordenamiento territorial, con lo cual no tiene un paraguas donde yo decir, bueno, trabajo con estas áreas, trabajo con estas zonas, con estos indicadores, etc. Entonces los tuvimos que inventar. Lo que hicimos fue un relevamiento de las provincias que sí tenían leyes de ordenamiento territorial, algunas más viejitas como la de la provincia de Buenos Aires, otras un poquito más modernas, y digamos de todo aquello, cómo construir
algo propio que también sirviera a la provincia como antecedente para poder construir su propia normativa. Nosotros llegamos al acuerdo, también un poco por ahí los bonaerenses ahí ganamos, ganamos terreno, en trabajar en las mismas áreas que trabaja la 8912, que lo van a ver en Verónica, que son el área urbana, complementaria y rural, y agregamos dos áreas nuevas, que es el área ambiental y el área de asentamiento de pueblos indígenas. Bueno, la última claramente era, digamos, propio de este territorio neuquino, y esta creo que, si no me acuerdo mal, es La Rioja la que también lo incorpora. El área ambiental creo que viene de la de Mendoza, no me acuerdo, pero me parece que venía por ahí, digamos, fuimos tomando todo, leyendo, y a ver cómo podíamos traducir todas esas ideas que teníamos en una propuesta normativa acorde digamos, a Aluminé, pero también para toda la provincia. Entonces, toda la traducción de aquello está acá plasmado en este mapa de áreas, que las áreas, no sé si lo saben, pero las áreas se desagregan en zonas, ¿sí? Que son estas. O sea, son dos mapas que uno es la mamá, vamos a decir, del otro. Bien, todo esto se aprobó en diciembre. El plan, digamos, en conjunto con todo el conjunto de iniciativas, y este de áreas y zonas con sus indicadores. Creo que este es el último. Y ahí va. Por ahí me olvidé de algo, no sé. Pero díganme si tienen preguntas o algún comentario. ¿Eh? No, nos pasamos aparte de tiempo mucho. ¿Hay preguntas? No. Son las 12:15, se quieren ir. Bueno, pero yo les digo, tanto Eva como yo estamos dando vueltas todos los días por acá, así que cualquier duda, comentario, lo que sea, a medida que vayan leyendo, estamos a disposición para hacerlo. No, quería dejar de grabar, pero no sé cómo hacer.